Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para sumergirse en un nuevo vídeo lleno de información jugosa y como siempre con un toque de emoción. Hoy tenemos un tema que ha estado causando revuelo en las redes sociales y en los corazones de todos los fans de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Los rumores sobre un posible plan de adopción por parte de esta pareja han estado circulando con fuerza, y hoy vamos a analizar a fondo todo lo que sabemos, separando la realidad de la ficción y explorando qué hay de cierto en esta impactante noticia. Pero antes de que nos sumergamos por completo en esta historia, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y si quieren formar parte de esta gran familia, los invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su suscripción nos ayuda a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Ahora sí, vamos con el chismecito. La noticia sobre la supuesta intención de Hande Erçel y Kerem Bürsin de adoptar ha surgido de diversas fuentes, algunas más confiables que otras, como suele suceder en este tipo de situaciones. Inicialmente se filtró una información a través de una revista de espectáculos turca, mencionando que la pareja habría estado considerando seriamente la posibilidad de expandir su familia a través de la adopción. La fuente, que afirmaba ser cercana a la pareja, aseguraba que Hande y Kerem habían estado investigando los procesos legales y los requisitos necesarios para llevar a cabo una adopción en Turquía. Esta noticia, como era de esperar, se propagó rápidamente por las redes sociales, generando un sinfín de reacciones entre los fans. Muchos celebraron la supuesta decisión de la pareja, elogiando su corazón generoso y su compromiso con el bienestar infantil. Otros, sin embargo, se mostraron más escépticos, argumentando que este tipo de información suele ser inventada o exagerada por los medios de comunicación para generar controversia y aumentar las ventas. Ante la avalancha de rumores, ni Hande ni Kerem se han pronunciado oficialmente sobre el tema. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. Algunos interpretan su silencio como una confirmación tácita de que la noticia es cierta, mientras que otros creen que simplemente están optando por no dar importancia a los rumores infundados. Para intentar dilucidar la verdad detrás de esta historia, hemos investigado a fondo, consultando diversas fuentes y analizando el comportamiento público de la pareja. Lo que hemos encontrado es que si bien Hande y Kerem siempre han demostrado ser personas solidarias y comprometidas con causas sociales, no hay evidencia concreta que confirme que estén actualmente en proceso de adopción. Es cierto que Hande en particular ha manifestado en varias ocasiones su amor por los niños y su deseo de formar una familia en el futuro. También es sabido que tanto ella como Kerem han participado en diversas actividades benéficas en favor de la infancia. Sin embargo, estas acciones no necesariamente implican que estén planeando adoptar. Además, es importante tener en cuenta que el proceso de adopción es un asunto muy personal y delicado, que requiere tiempo, paciencia y sobre todo privacidad. Es comprensible que Hande y Kerem, si realmente estuvieran considerando esta opción, prefieran mantenerlo en secreto hasta que sea el momento adecuado para hacerlo público. Por otro lado, también es posible que la noticia de la adopción sea simplemente un rumor infundado, alimentado por la imaginación de los fans y la necesidad de los medios de comunicación de generar titulares llamativos. En el mundo del espectáculo, es común que se inventen historias o se exageren situaciones para mantener a los famosos en el centro de atención. En definitiva, la verdad sobre la supuesta intención de Hande Erçel y Kerem Bürsin de adoptar sigue siendo un misterio. Hasta que la pareja no se pronuncie oficialmente al respecto, solo podemos especular y esperar a ver qué sucede en el futuro. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem son dos personas muy queridas y respetadas, que han logrado conquistar el corazón de millones de fans en todo el mundo con su talento, su carisma y su sencillez. Independientemente de si deciden o no adoptar, estamos seguros de que seguirán siendo un ejemplo a seguir para muchos. Ahora, antes de despedirnos, quiero invitarlos a reflexionar sobre la importancia de la adopción. Adoptar es un acto de amor inmenso, que puede cambiar la vida de un niño que necesita un hogar y una familia. Si están considerando la posibilidad de adoptar, les animo a que se informen sobre el proceso y los requisitos necesarios. Quizás puedan darle una nueva oportunidad de felicidad a un niño que lo necesita.
En resumen, hoy hemos analizado la noticia sobre la supuesta intención de Andy Ercel y Kerem Bürsin de adoptar, explorando las diferentes perspectivas y tratando de separar la realidad de la ficción. Hemos concluido que si bien no hay evidencia concreta que confirme la noticia, tampoco podemos descartarla por completo. Hasta que la pareja no se pronuncie oficialmente al respecto, solo podemos especular y esperar a ver qué sucede en el futuro. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Andy y Kerem realmente están planeando adoptar? ¿Qué opinan de la adopción en general? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco, aquí empieza la expansión, asterisco asterisco. Pero esperen, mi gente. Que la cosa no se queda ahí. Vamos a profundizar un poquito más en este chismecito que tiene a todo el mundo en vilo. Porque a ver, seamos sinceros, el tema de la adopción por parte de Andy y Kerem no es solo una noticia del corazón, es un tema que toca fibras sensibles y que nos invita a reflexionar sobre muchas cosas. Primero vamos a analizar un poquito más de cerca la figura de Andy Ercel y Kerem Bürsin. Ambos son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, no solo por su talento actoral, sino también por su carisma y su cercanía con el público. Su romance, que nació en el set de la exitosísima serie Senkalkam, Llamas a mi puerta para Latinoamérica, fue un cuento de hadas hecho realidad para muchos fans. Ver cómo su amor traspasaba la pantalla era algo mágico, un respiro de alegría en un mundo a veces demasiado complicado. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados. La relación entre Andy y Kerem llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto. Pero a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo parecen seguir intactos. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y manteniendo su estatus como íconos de la televisión turca. Ahora, volviendo al tema de la adopción, es importante señalar que la adopción en Turquía, al igual que en muchos otros países, es un proceso complejo y riguroso. Implica una serie de requisitos legales y evaluaciones psicológicas para asegurar que los padres adoptivos sean aptos para brindar un hogar seguro y amoroso a un niño. Las leyes turcas en general priorizan el bienestar del menor y buscan garantizar que la adopción sea la mejor opción para su futuro. Entonces, si Andy y Kerem realmente estuvieran considerando la adopción, estarían enfrentando un proceso que requeriría tiempo, dedicación y, sobre todo, una gran dosis de paciencia. No es algo que se pueda tomar a la ligera ni que se pueda resolver de la noche a la mañana. Pero, ¿qué podría motivar a una pareja como Andy y Kerem, dos personas jóvenes y exitosas, a considerar la adopción? Bueno, las razones pueden ser muy diversas. Quizás sienten un fuerte deseo de formar una familia y de brindar amor y protección a un niño que lo necesita. Quizás han sido testigos de las dificultades que enfrentan muchos niños huérfanos o en situación de vulnerabilidad y quieren hacer la diferencia. O quizás simplemente sienten que es el momento adecuado en sus vidas para dar este paso. Independientemente de sus motivaciones, es innegable que la adopción es un acto de generosidad y compasión que merece ser celebrado. Adoptar no es solo darle un hogar a un niño, es darle una nueva oportunidad de vida, la posibilidad de crecer en un ambiente familiar lleno de amor y de alcanzar su máximo potencial. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para hablar un poquito más sobre la adopción en general. En muchos países existen miles de niños que esperan ansiosamente una familia que los adopte. Son niños que han sufrido la pérdida de sus padres, el abandono, el maltrato o la negligencia. Son niños que merecen ser amados, cuidados y protegidos. La adopción es una opción que puede cambiar la vida de estos niños para siempre. Les brinda la oportunidad de tener una infancia feliz, de recibir una educación de calidad, de construir relaciones significativas y de convertirse en adultos realizados. Pero la adopción no es solo beneficiosa para los niños, también puede ser una experiencia enriquecedora para los padres adoptivos.
Les permite experimentar la alegría de la paternidad, de ver crecer y desarrollarse a un niño, de compartir momentos inolvidables y de construir un vínculo familiar duradero. Claro, la adopción también presenta desafíos. Los padres adoptivos deben estar preparados para enfrentar las posibles dificultades emocionales o de comportamiento que puedan surgir, así como para brindar apoyo y comprensión a sus hijos. Pero con amor, paciencia y dedicación, estos desafíos pueden superarse y la adopción puede convertirse en una experiencia gratificante para todos. Volviendo a Hande y Kerem, es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto son solo especulaciones. No podemos afirmar con certeza si realmente están planeando adoptar o no. Pero lo que sí podemos hacer es aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la adopción y para promover la conciencia sobre la necesidad de brindar hogares seguros y amorosos a los niños que lo necesitan. Además, independientemente de si Hande y Kerem adoptan o no, su compromiso con causas sociales y su influencia en el público pueden ser un factor importante para inspirar a otros a considerar la adopción o a apoyar a organizaciones que trabajan en favor de la infancia. Su ejemplo puede servir como un faro de esperanza para muchos niños y familias. Así que, mi gente hermosa, sigamos atentos a las noticias y esperemos a ver qué sucede en el futuro. Pero mientras tanto, sigamos hablando de la adopción, sigamos promoviendo la conciencia sobre esta importante causa y sigamos trabajando juntos para construir un mundo mejor para todos los niños. Y no se olviden, suscríbanse al canal, denle like a este vídeo y dejen sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chismecito siempre está al rojo vivo por aquí. No se pierdan ni un segundo. Besos.